primera ponencia, producción artística e investigación como dos partes de un mismo proceso. Será presentada por Agustina Crespo, quien es licenciada en composición y tecnicatura en producción musical. Se desempeña actualmente como docente adjunta en la licenciatura en música de la Universidad de 3 de Febrero. Las composiciones de Agustina Crespo han sido interpretadas por varios grupos de música contemporáneos en Argentina y en el exterior. Por su parte, Mariana Rosas obtiene el título de licenciada en Artes Musicales con orientación en dirección coral en el Instituto Universitario Nacional del Arte. En 2013 completa la diplomatura en música contemporánea del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla, con mención en dirección de ensamble. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en musicología en la UCA y la maestría en crítica y difusión de las artes de la UNA. Desde el 2009 es ayudante de la cátedra en la materia práctica coral 1 y 2 en el UNA, y en 2011 crea el ensamble vocal contemporáneo del DAMUS. Actualmente es prosecretaria de Producción y Extensión Académica del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes. Gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. Nosotras formamos parte del ensamble vocal contemporáneo. Es un ensamble que pertenece al Departamento de Artes Musicales de lo que ahora es la Universidad Nacional de las Artes, el viejo Conservatorio Nacional de Música. Lo que venimos a compartir hoy es una experiencia que realizamos el año pasado, que se llamó Calcos, que la hicimos en conjunto con el grupo de experimentación en Artes del Movimiento del Departamento de Artes del Movimiento de la misma universidad. Esta experiencia tuvo lugar en el Museo de Calcos Ernesto de la Cárcova, que a su vez pertenece también a la universidad, con la intención de ver si podíamos proyectar alguna actividad dentro del espacio que involucrara un trabajo en conjunto de los dos ensambles. Entonces, nosotros nos hicimos como algunas preguntas que llamamos preguntas de investigación, que en realidad fueron preguntas disparadoras del trabajo de creación, que tenían que ver sobre todo con dos ejes. Por un lado, la intervención espacial, o sea, la posibilidad de generar una obra que interviniera en el espacio y que tomara elementos del espacio dentro de la propia obra, que no fuera solamente emplazarse en un lugar, sino tomar características provenientes del espacio en la propia esencia de la obra. Entonces, dentro de las características del espacio, las dividimos en dos ejes. Por un lado, el eje temático. El museo es un museo de calcos y todas las esculturas que hay son réplicas de originales. Tenemos, o sea, la estrella del museo es una réplica del David en tamaño real que está en el medio y que, bueno, termina siendo siempre el vivo de todo el espacio. Pero bueno, la verdad es que se genera en el museo una sensación extraña de estar frente a una obra que no es la verdadera, pero que a simple vista podría serlo. Entonces, esa relación con lo que es el calco nos disparó desde lo sonoro la posibilidad de usar textos que tuvieran que ver con los calcos y con la idea de canon. Y desde el movimiento, cosas que tuvieran que ver con la imitación. Agustina, que es miembro del ensamble, es compositora y ella trabajó todo el proceso musical. Así que, ahí, contarme un poquito. ¿Qué tal? Bueno, la idea entonces partió del concepto de calco, de la copia, la imitación, y musicalmente hay un procedimiento contrapuntístico muy utilizado desde años, que es el canon, digamos, que es la imitación contrapuntística de una voz desfasada en el tiempo. Eso no sé si es por ahí muy específico, musical, pero a nosotros nos sirvió como punto de partida desde lo sonoro para empezar a generar la obra. También hablando con la directora del ensamble de Artes de Movimiento, también está su paralelo, y acá por ahí la gente que está metida en el tema de la danza y del movimiento, hablan también de canon o de copia, de imitación desde el movimiento. Entonces empezamos a hacer un paralelo entre esas dos ideas y lo dividimos o trabajamos en 3 encuentros, 3 workshops, donde en cada uno fuimos tratando de integrar un poco los dos lenguajes, el lenguaje del movimiento y el lenguaje desde lo sonoro. Esa era la propuesta inicial, la idea principal, que la verdad que fue
felizmente de una manera progresiva. Primero empezó siendo, el primer encuentro, el resultado fue más que nada darnos cuenta que teníamos que trabajar mucho para integrarnos y para que empezara a ser algo mucho más interdisciplinario, que se junten las dos disciplinas. El primer encuentro yo escribí unos cánones a partir de unos palíndromos, ¿sí? También tomando la idea del texto y de la copia y del palíndromo, que es como una manera que uno puede leer el texto desde el principio o desde el final. Entonces estaba todo como abocado a esto, a la copia, a la imitación, desde el texto, desde los movimientos, desde lo sonoro, pero todo separado. Entonces la idea era, bueno, ver cómo hacemos para que esto empiece a ser un todo, ¿sí? Y pues, como nosotros somos músicas y la propuesta partió desde la música, lo que primero hubo fue material musical para trabajar, que es lo que yo escribí, que eran unos cánones, bastantes variaciones de cánones. En música también tenemos como muchos diferentes tipos de escribir cánones, ¿sí? que tienen que ver con cuán cercano, cuán lejano está de la voz original esa imitación, ¿sí? Con variaciones en cuanto a la imitación. A partir de esos cánones que escribí, nos juntamos en este primer workshop que... con el video. Perdón, bueno, Hacerlo más claro porque... dale, ¿querés mostrar ahora? No, pero para seguir como... Ok. Sí. O sea, ese era por un lado, ¿no? Lo temático, el tema de los calcos. Por otro lado, la intervención espacial tenía que ver con el recorrido que hacíamos dentro del museo. El museo tiene muchas salas y lo que queríamos era tomarlo en su totalidad. Entonces esa era una primera pregunta que nos surgía, que tenía que ver con el espacio. La segunda pregunta que nos surgía tenía que ver con la posibilidad de hibridación de los lenguajes artísticos. O sea, lo que queríamos era generar una obra en la cual la danza y lo sonoro no se articularan de manera de subordinación, sino generar una nueva expresión que combinara las dos de una manera inseparable. Entonces, para generar esto decidimos trabajar con consignas de improvisación, sonora y de movimiento, y esto es lo que mencionaba recién Agus. Organizamos el trabajo, como la obra tiene características de creación colectiva y de improvisación, dividimos el trabajo en 3 encuentros de Work in Progress, que llamamos Work in Progress porque eran abiertos al público, pero no tenían carácter de obra terminada, sino que eran encuentros de exploración entre los grupos en los que el público podía observar o incluso participar, y todo eso conformó una obra final que fue guionada al final de la experiencia. Entonces ahora sí, por ahí les podemos mostrar un poco lo que contabas recién, lo que pasó en el primer encuentro, en el segundo y en el tercero. Tenemos un videito del primer encuentro. En el video, en este primer encuentro, el resultado fue no hubo interacción entre los grupos por la propuesta y por la forma de escritura, ¿sí? Una partitura muy escrita en forma tradicional, que los cantantes teníamos que leer y teníamos que tener la partitura por delante con el atril. Había algo desde lo espacial y desde lo actitudinal que era muy complejo de juntar, digamos. Los bailarines estaban improvisando sobre algo que nosotros estábamos haciendo, que estaba muy escrito y muy pautado, que nosotros teníamos que estar mirando y siguiendo de una manera muy fiel. Que eso fue lo que, después de esta primera experiencia, la idea fue, bueno, hay que cambiar la forma de escribir y la forma de pautar, y hay que generar generar pautas o una partitura que sea más abierta, que sea más gráfica, que sea un poquito más libre, que le dé al cantante también la misma posibilidad o una posibilidad similar de improvisación, con ideas y pautas, pero que puedan estar con una libertad mayor, que es lo que pasó en el segundo encuentro. Claro, y a su vez decidimos hacerlo en una sala diferente del museo, más amplia y que permitía un recorrido mayor de todos los involucrados. Entonces,
escuchamos un pedacito de este segundo encuentro. En este segundo encuentro, al final, siempre tuvimos, las 3 veces que nos juntamos, después hicimos como una puesta en común desde los bailarines y los cantantes para también para hablar de lo que habían experimentado y lo que nos dijeron todos, cada uno desde su lugar, que los cantantes sintieron mucha necesidad de moverse y de acercarse al movimiento, y los bailarines, ellos mismos también empezaron a sentir la necesidad de generar voces, de generar sonidos, ¿sí? Entonces ahí es donde empezó un poco, bueno, para nosotros fue un signo de que estábamos en el camino correcto de lo que queríamos hacer, porque se empezaba a manifestar esa necesidad de hibridación, de juntarse, de fusionarse y de relacionarse entre las dos disciplinas. Claro, y también esta idea de proceso, porque o sea, era el segundo encuentro, en el primero había sido como cada grupo más observador del otro y había inevitablemente visto elementos o conocido una especie de menú de esa disciplina a la que no había tenido acceso antes, quizás porque no tenía una formación previa en eso. Entonces hay una cosa también de esto de la hibridación que sentimos nosotras, que no hubiera sido posible si nosotros de entrada, que hizo falta hacer un proceso, hizo falta una primera instancia en la que hubiera más distancia, porque no se podía interactuar de otra manera, una segunda donde los liberamos un poco, pero no tanto, hasta que los propios intérpretes nos reclamaban, digamos, a nosotros que estábamos desde afuera, la posibilidad de transgredir más los propios límites. Entonces el tercer encuentro trabajamos directamente los dos grupos juntos con consignas de improvisación verbales y que tratábamos de que no fueran técnicas o que no fueran directivas específicas de una disciplina, sino que tuvieran que ver como con cuestiones espaciales o con cuestiones más sensoriales o de clímax o de momentos, pero tratando de que fueran interpretables tanto para bailarines como para cantantes. Claro, y en el último encuentro ya no hubo partitura, ¿sí? que es una de las cosas que los músicos tenemos muy... a veces está ahí adelante y nos traba un poco. La segunda partitura entonces fue mucho más gráfica, mucho más abierta, y la tercera fueron básicamente directivas muy puntuales que tenían que ver con parámetros, pero que por ahí son asimilables entre las dos disciplinas. Entonces hablar de altura, hablar de espacialidad, pero que uno lo puede interpretar desde las dos disciplinas. Y pasó esto.
fue como, o sea, se les pidió que no frenaran la preparación para empezar a trabajar, sino que en la sala hacia el museo, Una cosa que pasó también en este último encuentro fue que le abrimos la puerta a que el público también pudiera participar si estaba interesado y de hecho lo hicieron ya en este tercer encuentro y después fue una pauta para la obra final. Hubo público que se metió a ser parte de la obra. Y bueno, la obra final duró unos 35 minutos, se hizo en diciembre del año pasado y se hizo una filmación. Nosotros vamos a mostrarles algunos fragmentitos nada más, tanto como para mostrar que bueno, la obra tiene como algunas características específicas, ¿no? Es improvisatoria, o sea que si bien hay un guión, cada vez que se haga va a ser diferente. Y cada persona, como involucra todo el espacio del museo, cada persona que la está viendo realiza un recorrido también, o sea que construye a su vez su propia obra. Y en este caso la filmación final es una posibilidad más de las tantas que hubo ese día. O sea, bueno, había 2 cameraman y una cámara fija. Y bueno, se editó de una manera como para dar un registro, pero bueno, se comprende que es algo... es un punto de vista, digamos, ¿no? Y lo que sí hicimos ahora en la obra final fue incorporar todos los espacios del museo, que en los otros encuentros había sido, bueno, trabajamos en esta sala, trabajamos en otra y trabajamos en otra. Entonces, para la obra final estaban todas las salas involucradas y o sea, que los cantantes y los bailarines estaban diseminados por todo el museo, con lo cual sucedía que era una obra que no se podía abarcar desde un solo lugar, estaba sucediendo en varios ambientes a la vez. Desde lo sonoro se trabajaba con niveles de resonancia, lugares donde el público decidía qué quería escuchar,
si quería escuchar algo que estaba pasando en determinada sala, iba a tener el sonido directo de esa determinada sala y resonancias de las salas continuas, pero no iba a poder de ninguna manera acceder a toda la obra, y eso era parte del planteo. Y también lo que queríamos de alguna manera es que la obra recuperara algo de su proceso de creación. Entonces, la primera instancia de la obra tiene algo similar a lo que fue el primer encuentro de trabajo conjunto, que tenía que ver con los cantantes ubicando un espacio fijo más distante al de los bailarines, y los bailarines en el centro, y después se fueron incorporando los diferentes elementos de nuestro recorrido creativo hasta llegar a la libertad total, decimos, si existe tal cosa. Sí, al final la pauta era hagan lo que quieran con lo que están haciendo, claro. Básicamente. Y de hecho, ayer veíamos el video, y la verdad es que el final de la obra lo decidió el público, que empezó a aplaudir, porque si no hubieran aplaudido, quizás se hubiera retomado, hubiera sido también otra cosa. Bueno, este es un poco del primer momento. Arrancan ahora todos en el centro del museo, y hay grupos que están pautados, que van a ir, tienen recorridos pautados a lo largo del museo, para que en todo momento haya, o sea, para controlar un poco qué sonido, qué sonoridades hay en cada sala, digamos. Se les pidió que volvieran todos al centro, pero bueno, para nosotros esto era como un poco una representación de lo que había pasado, que era que terminaron todos en algo que se veía desde afuera y se escuchaba como una unidad entre movimiento y lo sonoro. La presentación final en diciembre del año pasado en el museo. Entonces, bueno, todo este proceso lo que hizo fue despertarnos nuevos interrogantes. Entre ellos, por un lado, el rol de cada miembro del grupo, porque lo que notábamos era que dentro de lo que tiene que ver con una consigna de improvisación y más, ya que tomábamos la idea de calco como disparador, hay algo de acción y reacción, ¿no? Entonces hay como mini liderazgos que van surgiendo dentro del grupo, que alguien
en un momento propone algo y el otro reacciona. Entonces hay como diferentes niveles de propuesta dentro de los performers y obviamente, bueno, nosotras que estábamos desde afuera haciendo una observación no participante y planteando nuevas consignas. Por otro lado, la importancia del intercambio verbal, grupal, al final de cada experiencia, porque lo que nosotras veíamos o lo que nosotras percibíamos tenía una manera también específica de ser comunicada por ellos, en general en términos verbales que no tenían que ver con cuestiones de la técnica, sino de sensaciones o de incluso cuestiones emocionales, ¿no? De quiero hacer tal cosa, me dieron ganas de que pasara tal cosa, me puso contento cuando pasó tal otra. Entonces, habilitar ese espacio fue interesante para la búsqueda de cada uno de los intérpretes y también como la toma de responsabilidad en cuanto a la creación de la obra. La incorporación del público, la posibilidad de que el público que quisiera fuera parte de la obra. De hecho, para la presentación final, en algún momento pensamos la posibilidad de usar algún vestuario particular y decidimos que no, porque eso inmediatamente hubiera generado una distancia entre el que ve y el que es parte del grupo. Entonces buscamos específicamente que no fuera así para que la gente sintiera esa posibilidad de incorporarse. La valoración de la creación colectiva, nosotros como ensamble funciona hace bastante tiempo y trabajamos siempre creando colectivamente, pero lo que decía Agus, la presencia de la partitura para el músico conlleva una tradición muy fuerte como de obediencia hacia el material escrito, es como que el cocinero le prestara más atención a la receta que al sabor de la comida después. Entonces esta experiencia la verdad es que al grupo le aporta muchísimo, incluso para después cuando tienen una partitura, como vincularse con el material sonoro desde otro lado. La transdisciplinariedad, o sea, esta búsqueda de generar una fusión tal entre los lenguajes que sean inseparables, que nos lleva a una necesidad de generar un modo de abordaje analítico específico de esa condición de las obras. Nosotras, a propósito, trajimos acá este formato Prezi, que es como, o sea, que sobre una misma plantilla hace focalizaciones sobre diferentes cosas, versus el PowerPoint, que tiene como una estructura lineal, narrativa, de causa-consecuencia, que también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Entonces un poco escuchando lo que decía Vida, esto de que como uno tiene que transmitir las cosas que le pasan en lenguaje, en un lenguaje verbal, el pensamiento también se vuelve lineal, como que adquiere esa característica. Entonces, bueno, eso nos genera a nosotras interrogantes. Como todo esto es un proceso, la verdad es que tenemos más preguntas que respuestas, pero bueno, en principio la posibilidad de empezar a tener en cuenta diferentes herramientas de analizar un hecho. También decir que este año, en septiembre, lo vamos a volver a hacer a la obra. Es una obra que es para ese lugar, ¿no? Está pensada en el museo, no sería la misma obra, no se podría hacer en otro lado, creo. Sería al respecto. Sí, pero en septiembre se va a volver a hacer, con lo cual creemos que, además, habiendo pasado un año, que los ensambles no nos hemos visto, se van a producir nuevos interrogantes, va a haber nuevas situaciones. También va a haber algunos planteos distintos desde la composición, que ya los tenemos pensados. Y la idea también es seguir con este recorrido de trabajos en los espacios entonces ahora en junio vamos a empezar otra experiencia nueva en la Biblioteca Nacional. Con las escaleras de la Biblioteca Nacional, con el ensamble y también con algo que tiene que ver más con teatro. Ariel Farase va a trabajar, nosotros por ahí lo conocen, es el director de teatro y dramaturgo. Él va a hacer como un aporte desde lo teatral en esa producción. Entonces, un poco a modo de conclusión de esto que pasó y pensando un poco en la investigación y la producción de un objeto, de una obra, también lo que nos hizo pensar el escribir esta ponencia para estas jornadas, lo que observamos durante el proceso y durante nuestro trabajo ahora de escritura de la ponencia y de preparación de la presentación, es que hay una retroalimentación constante entre lo que uno hace y lo que repiensa y que solamente aporta, digamos, es
beneficioso para las dos instancias, entonces nos hace pensar que en realidad son dos etapas de un mismo proceso, ¿no? Como me lo decía Vida, así que ya no es original. Pero bueno, esta cosa circular, ¿no? de generar, de reflexionar, de volver a plasmarlo en el cuerpo y de volver a reflexionar. Y nos parece que hay algo como que oficia un poco de broche de este proceso, que es la comunicación de la experiencia. O sea, a nosotras nos pasaba, a todos los que estábamos dentro del proyecto, nos pasó durante el año pasado que era muy sencillo comprender lo que pasaba estando ahí, pero que al querer comunicarle, al querer explicarle a otra persona lo que hacíamos o lo que significaba o lo que nos significaba ese proceso, era muy difícil. Entonces, hacer el esfuerzo por volver comunicable algo que quizás a priori pareciera que no, termina también haciendo que decanten las ideas y que se produzca un poco, o sea, que la posibilidad de conceptualización de otras cosas que si no quedan de manera un poco abstracta. Así que, de hecho, estar acá hoy hablándoles a ustedes de esto termina, o sea, es una especie de cereza del postre de toda la experiencia que hicimos el año pasado. Así que gracias por generar el espacio, gracias por estar acá y gracias por escucharnos. La idea es como, bueno, nosotros somos músicas, la propuesta viene desde lo sonoro, pero se va a ir integrando también con otro tipo de, con el movimiento, por ejemplo. La idea es que que trabajemos con el programa y con el texto del programa. Para eso pueden utilizar, o sea, ustedes tienen tres opciones: elegir leer vocales, elegir leer consonantes o elegir o alternar entre ellas, ¿sí? Piensen que las vocales, hay muchas vocales que son áfonas, que no generan sonoridad de la cuerda vocal, La vibración de la cuerda vocal. ¿sí? Y hay otras que la vocal, por ejemplo, tiene sí o sí que fonar las cuerdas vocales. Entonces la idea es trabajar con esas tres, con las vocales y las consonantes, y con tres parámetros que tienen que ver con lo sonoro, que son la velocidad de lectura, la intensidad de lectura, intensidad en volumen, ¿no? O sea, fuerte, suave, claro, fuerte, suave y rápido y lento. Claro, sí, velocidad, o sea, lo que eligen es el timbre, o sea, vocales o consonantes, o alternar, velocidad, rápido y lento, y intensidad, suave, fuerte y todos los grises que hay en el medio. Entonces, lo que les vamos a pedir es que cada uno desde donde está haga esa lectura y que traten desde lo colectivo de generar en algún momento un pico máximo de esos parámetros de volumen y de intensidad, claro, llegar a un pico máximo fuerte y a partir de eso hacer un gran diminuendo, le llamamos, ¿no? Como un fade out hacia la nada, y que este pequeño ejercicio termina cuando todos nos callemos. Para eso van a tener que escuchar lo que va pasando y tratar de generar esta resultante sonora colectiva. Exacto, nosotros no les vamos a decir cuándo termina, eso lo van a tratar de armar entre ustedes, ¿sí? De darse cuenta entre ustedes, cuando la curva ya esté hecha y hayan vuelto a una sonoridad muy suave. Sí. Entonces, yo voy a poner un cronómetro solo para saber cuánto dura. Cuando quieran, bueno, dale, cuando quieran, empiecen a leer.
un par de preguntas rápidas. ¿Cuánto creen que duró? 3 minutos. O sea, hay gente que cree 2, otros 3 y otros 1. O sea, solo... Para mí, 40 segundos. Claro, exacto. La verdad es que no importa. La respuesta es 2 minutos. Pero, o sea, hay uno que ganó. Pero la verdad es que no importa, ¿no? Lo interesante de la puesta en común es la diferencia de la percepción de cada uno, ¿no? De cuánto tiempo pasó y que es completamente diferente desde que lo escucha a lo que lo está vivenciando, y dentro de ustedes también cada uno lo vivencia de una manera diferente. El punto máximo de sonoridad máxima, o sea, mejor dicho, cuando se empezó a decrecer, ¿todos sintieron que habían llegado al punto máximo de sonoridad? Bueno, pero empezó a pasar que se empezó a decrecer. O sea, son como decisiones colectivas que se van dando que no tienen tanto que ver con la decisión propia, ¿no? Y bueno, la interacción entre esas percepciones y la toma de decisiones que va haciendo cada uno me parece que es importante. Y como otra pregunta de la percepción, sabiendo que duró 2 minutos, ¿en qué momento les parece que alcanzamos lo que fue nuestro pico máximo? Fue como el minuto 10. O sea, como... Parecía que había llegado ya al clímax y después siguió subiendo un poco más. Lo cual a mí me sorprendió porque pensé que a partir de ahí iban a empezar a bajar y no. Siguieron. Sí, y de hecho, o sea, tardamos un ratito porque varios quizás pensaron que se había terminado, pero había gente que seguía haciendo, o sea, como que el fade out fue muy lento. Nada, como son, de nuevo, interrogantes, cosas que suceden y que está bueno percibir. También se podría hablar de que arrancaron en una intensidad que no era demasiado suave. No sé si eso se dieron cuenta. Como que tenían que crecer, pero partieron de una sonoridad muy en el medio, ¿no? Podrían haber arrancado más abajo y hubiese llevado más tiempo llegar al clímax también, en cuanto a la intensidad. Sobre todo porque son parámetros relativos, o sea, rápido o lento en función de qué. Fuerte o suave en función de qué. No es un absoluto en ningún caso. Bien, el segundo ejercicio lo que vamos a intentar es sumar la cuestión del desplazamiento. La idea es que, como nos proponemos que la obra tenga que ver con este espacio, es que no corramos las sillas, porque este espacio es esto. Entonces el desplazamiento es con las sillas como están ahora. Para algunas por ahí le pueden pasar por arriba, por abajo, lo que quieran, pero sin modificar el espacio. Entonces lo que les vamos a pedir es que decidan los mismos parámetros. Vocales o consonantes, una velocidad y una intensidad, pero es muy importante que la decidan, que piensen y que lo hagan, no que empiecen a hacer algo sin ser conscientes de lo que están haciendo, que decidan lo que van a hacer y que comiencen a desplazarse y que cuando se crucen con otra persona se detengan a escuchar lo que está haciendo el otro y se intercambien los materiales. Los 3 materiales. Por eso les digo que es importante ser consciente de lo que uno está haciendo, porque además uno dice por ahí lo estoy haciendo suave, pero es más o menos, y no sé si lo estoy haciendo suave o lento, y si para ustedes es confuso, para la persona que se escucha es más confuso. Y el momento del intercambio puede llevar un tiempito, porque hay que escuchar y a su vez hacerle saber al otro lo que uno está haciendo. Entonces, tómense el tiempo para que eso suceda. Lo que les vamos a pedir es que se intercambien con 4 personas, al menos, y que una vez que eso sucede, se queden quietos repitiendo el material con el que se quedaron. O sea, es posible que una vez quietos alguien más se les acerque, o sea, que intercambien nuevamente el material, pero que no se queden quietos sin haber antes intercambiado con 4 personas. Y el ejercicio termina cuando todos estén quietos. Cuando todos estén quietos, nos callamos. Bueno, adelante.
buenísimo. ¿Cuántos se acuerdan cuál era la consigna? Ya sé de madre. No, de verdad, porque es Yo cambié 4 veces. Bien, joya. Me copié 4 veces. Perfecto. Está muy bien. ¿Y cuántos más? Pocos. Me animo a decir que no tantos. La resultante sonora tuvo momentos muy disímiles y la verdad es que si la consigna tenía que ver con que cuando uno se encontraba con otro se intercambiaban los materiales tendrían que haber sido siempre los mismos, ¿no? O sea, si yo les hubiera dado un número diferente a cada uno y el ejercicio era intercambiarse el número, cuando termina el ejercicio tenemos todos los mismos números. Tiene otra gente, pero los tiene diferentes personas. Y eso a nivel sonoro no ocurrió. Y eso a nivel sonoro no ocurrió, que está buenísimo igual, pero solo que es algo que nos pasaba también. O sea, la idea un poco es que vivencien algo de lo que a nosotros nos pasó el año pasado. Hay una distancia entre lo que uno dice y lo que termina pasando porque está en el medio lo que ustedes entienden, que no tiene por qué ser lo que yo entiendo. Lo que a ustedes les da ganas de hacer cuando está sucediendo, que termina siendo mucho más valioso que lo que nosotros podemos proponer desde afuera. ¿Y qué se hace con eso? Digamos, en un momento esto se terminó. Y también son decisiones individuales que hacen a una colectividad. ¿Cuánto les parece que duró? 8, tenemos un 8. 4 y medio. 4 y medio, ganamos. Vamos a hacer una última y que va a tener que ver con esto mismo que hicieron, que en muchos casos terminó siendo como bastante más libre de lo que había sido la consigna, pero siendo más conscientes del resultado colectivo. Entonces lo que queremos es que decidan de nuevo parámetros, ya por ahí pueden dejar el texto de largo como para quedar con las manos libres, pero que decidan vocal consonante, intensidad y velocidad. Acuérdense de la velocidad, que está creo un poco más difuso como lección, me parece, por lo que vengo escuchando. Y agrúpense de diferentes maneras en función de lo que escuchan y de los diferentes espacios. O sea, la sala tiene acá una acustización que allá no. Uno puede cantar hacia adelante o cantar hacia una alfombra y la resultante sonora es completamente diferente. Entonces traten de agruparse de la manera que quieran, la cantidad de grupos que quieran, y cada grupo, una vez que está consolidado, generar una curva que tenga que ver con un solo parámetro. Sí, puede ser una curva de intensidad, una curva de velocidad, de golpe ir muy rápido y bajar, ¿sí? Pero que sea como un acuerdo dentro del grupo, ¿sí? Generar un pico máximo y de nuevo un decaimiento. Y tomando conciencia de lo que están haciendo los otros grupos, los que sean. Incorporen también la dimensión espacial hacia arriba y hacia abajo. Piensen que pueden estar mucho más cerca del piso o pueden estar mucho más cerca. Algunos lo hicieron, de subirse a algún lado o tratar de tirarse al piso, como incorporar el eje vertical del espacio. Y que eso también sea una decisión colectiva eventualmente. Y escuchar y ver si sale algo que resulta disfrutable desde lo que están haciendo ustedes y desde la producción sonora que queda para el público que venimos a hacer nosotros. Sí, la idea es como que con esto concluir y que ustedes vean como las diferentes etapas, o sea, desde lo muy pautado hacia la libertad y después hacia lo semi-pautado que sería esta instancia. Así que diviértanse. Perdón, el grupo no se charla, se empieza con los materiales y se van juntando a medida de simpatía acústica.